En la consulta popular, en 9 de las 11 preguntas, la ciudadanía votó abrumadoramente por el sí. Fue al trabajo por horas y al arbitraje internacional que le dijeron no. Esta vez, los elementos exógenos previos a la cita democrática parecen no haber interferido. El pueblo fue a votar por lo que se le preguntó, aunque algunos acusan al gobierno de no haber informado sobre el contenido de las preguntas. Ahora empiezan a aparecer los que dicen que han ganado cuando han perdido. En las 2 últimas semanas, por ejemplo, el correísmo, que venía impulsando el no en trabajo por horas y arbitraje internacional, arropó el 11 veces no. Mientras, el gobierno se deslindó a última hora de la pregunta del trabajo por horas, lanzándosela a Construye. Lenín. Alejandra, ya nos acompaña Pedro Donoso, experto en comunicación política, que sigue al día a día de las movidas de los participantes en este mundo, para algunos apasionante. Doctor Donoso, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, gracias por la invitación, atento a sus preguntas. Apenas conocidos los resultados, aparecieron de lado y lado sectores a reclamar la paternidad de un triunfo y también a acusar derrotas. ¿Puede alguien realmente reclamar como suyos los resultados de ayer? Bueno, desde el gabinete estratégico que yo dirijo, siempre sostenemos que los hechos políticos hay que analizarlos en el antes, en el durante y en el después. Y para poder determinar, digamos, el ganador en esta consulta tan sui generis, depende de cómo los movimientos y los actores políticos capitalicen el post-elecciones, ¿no? Es decir, este es el momento en donde, por ejemplo, para los que analizamos la política, es necesario la investigación cuantitativa para entender este fenómeno y, sobre todo, para el gobierno y para los actores políticos, inicia la carrera de, digamos, ganar, como usted dice, la paternidad de un proceso eleccionario que fue tan complejo y que además demuestra un nuevo comportamiento, no sé si un nuevo, pero un comportamiento distinto del elector, ¿no? Es decir, hace un año, por ejemplo, los que sosteníamos y sostuvimos en ese entonces que, digamos, las consultas populares son reflejo, digamos, de un referéndum de aprobación de un mandatario, hoy, digamos, nos encontramos con un nuevo comportamiento electoral. ¿Quiere decir que este siempre va a ser el comportamiento electoral? No necesariamente, y por eso hay que hacer mucha investigación, es decir, el trabajo de los analistas recién empieza y el trabajo de los políticos también empieza para, de una u otra manera, construir narrativas y acciones para poder adjudicarse o determinar finalmente cierta derrota o victoria propia o ajena, ¿no? Y sí, claro, antes de la consulta se dijo que esta sería un referéndum aprobatorio a la gestión presidencial, pero ¿qué pasa cuando el resultado es variado? ¿Cuál es la manera de medirlo, Pedro? ¿9-2, 80 a 20, 80% a 20% o desde lo cualitativo? ¿Qué se hace allí? Siempre, digamos, los procesos eleccionarios tienen que determinarse desde lo cualitativo, nunca desde lo cuantitativo, porque no es un partido de fútbol. Sin embargo, digamos, el proceso cualitativo de ganancia va después, ¿no? Es decir, ya veremos, por ejemplo, o estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo el gobierno se deslinda de 2 preguntas, el correísmo, digamos, anuncia su victoria. Todo dependerá, yo creo que, de la legitimidad y origen del actor político que lo determine. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, la parte más difícil que le toca al gobierno, que es administrar la expectativa, ¿no? Estamos viendo este golpe de efecto. Por ejemplo, la prisión de Colón Pico no es menor, es un acto interesante que podría, digamos, intentar demostrar que el gobierno ganó la consulta y pocas horas después, digamos, ya está dando resultados, digamos, en seguridad. Pero no hay que desconocer, digamos, la realidad, por ejemplo, de la crisis energética, es decir, de otros factores. Todo eso depende también de lo que se ha construido hasta ahora en el capital político de cada uno de, digamos, los actores políticos, ¿no? Había mucho de obviedad en las preguntas en las que ganó el sí, las relativas a la seguridad, al incremento de penas, al fortalecimiento de otras sanciones, pero las que planteaban reformas estructurales y que es donde se debía ver el arrastre del capital político del jefe de Estado, pues resulta que esas las pierde. ¿Cómo opera esa segmentación en el elector, Pedro? Hay que investigarlo, digamos. Es decir, es muy difícil ahorita concluir. Más que difícil, no es responsable tener unas conclusiones tajantes, ¿no? Somos el país de los absolutos también, ¿no? Es decir, ahorita podemos ver muchos análisis que dicen el Ecuador ya cambió, la gente vota por las preguntas, una gente informada, etcétera. Creo que no es así, digamos, ¿no? Y es interesante porque el Ecuador tiene en promedio cada 2 años una consulta popular como reforma tributaria, así que, digamos, podremos ver el comportamiento electoral, ¿no es cierto?, 2 años después y quizás nos toque explicar que lo que creíamos que iba a suceder no sucedió. Es muy difícil determinarlo, por eso ahorita los cuantitativos se hacen supremamente importantes para poder tener una lectura política, pero además
es interesante ver cómo hubo otros hechos exógenos mucho más de peso político que la misma consulta, ¿no? Es decir, la consulta en sí mismo pudo no haber sido un protagonista, un hecho determinante, sino estos factores exógenos. Ahí la gran pregunta es cómo estos factores exógenos con el resultado de la consulta popular se determinan para lo que en nuestro criterio debería ser el análisis, que es el análisis del gobierno y sus relaciones de hoy en adelante. ¿Cuáles cuenta como exógenos, Pedro? Los apagones, quizás la irrupción en la embajada en México, no sé, algún otro. La violencia, 2 alcaldes asesinados, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos, medios de comunicación han informado que hay un crecimiento de las extorsiones, o había hasta ese entonces un crecimiento de las extorsiones, la inseguridad no se ha resuelto, y ese es un tema muy interesante porque es la primera relación que el gobierno debería cuidar, que es la relación con sus votantes y la alta expectativa que este proceso eleccionario genera, ¿no? Esa es la primera relación que creo que es importante regresar a ver. Y precisamente porque la seguridad no se ha solucionado, es que decíamos hace un momento que había mucho de obviedad en la gran mayoría de las preguntas. ¿Quiere que los militares se sumen a la policía para dar seguridad? ¿Quiere que los sentenciados por delitos atroces y contra la vida y los corruptos cumplan la totalidad de sus condenas en prisión? Por ser tan obvias las preguntas, es que quizás que se vuelve compleja la lectura, Pedro, de quienes se oponían a todo. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿fue un error del correísmo que originalmente había advertido que se iba a oponer solo a las 2 preguntas en las que ganó el no, el extender su oposición a toda la consulta, incluyendo en ello los temas de seguridad? Digamos, ahorita nada está en su lugar, como es casi característico en el Ecuador, ¿no? Creo que al principio fue un error del correísmo no haberse inscrito para hacer campaña por el no, ¿no es cierto? Después, digamos, sostener en 2 preguntas, después intentar, digamos, establecer el no en el resto de preguntas. Pero están pasando cosas y están sucediendo cosas finalmente que yo creo que esos van a ser las determinantes para que uno pueda determinar los errores o los aciertos, ¿no? Por ejemplo, digamos, la ruptura con el gobierno, creo que puede pasarle más factura al correísmo el no haber podido hacer oposición al gobierno de Noboa y haber sido de una u otra manera parte de la aprobación del 100% de su agenda legislativa que otra cosa finalmente, ¿no? Es decir, creo que hay hechos mucho más importantes que el tema de la consulta en sí, pero lo que usted dice es súper importante, Lenin. Las preguntas eran bastante obvias, sin embargo, medianamente las mismas preguntas, ¿no es cierto?, perdieron hace un poco más de un año. Es decir, ¿cómo medimos ese comportamiento electoral? Digamos, es necesario hacer una investigación profunda. Y allí es donde se dijo, pues, en el gobierno de Guillermo Lasso, cuando se planteó más o menos lo mismo, que era el referéndum aprobatorio y que la gente votó en contra del presidente Lasso. ¿Puede darse esta variabilidad entre eventos electorales o fue mal medida la razón en la consulta de Lasso del porqué de la derrota? Podríamos enarbolar muchas hipótesis, ¿no? La primera es que, claro, Noboa hace, digamos, esta consulta popular al inicio de su mandato, no después de un desgaste profundo como lo hizo Lasso. El segundo es el proceso, digamos, de la campaña. Parecería que lo menos importante era la consulta popular, digamos, ¿no? Es decir, no hubo, digamos, una campaña profunda en preguntas como, por ejemplo, el trabajo por horas. Yo personalmente creí que iba a haber una acción mucho más presente de los gremios, ¿no es cierto? Sí hubo una presencia de los sindicatos, es decir, fue una consulta bastante enrarecida, ¿no? Yo creo que sí se adelantaba, si pasaba un poco más del tiempo, los resultados podrían haber sido un poco distintos, digamos, ¿no? Creo que también ahí jugó en beneficio del gobierno el tiempo. Pero claro, si ponemos sobre la mesa los hechos, si cerramos los ojos y describimos, y yo puedo plantear y decir, en plena crisis energética, con un pico de violencia, un gobierno convoca una consulta popular, ¿la va a ganar? Seguramente hace un año hubiésemos dicho no. Ahora el comportamiento electoral ha cambiado y eso es lo que hay que medir. Ahora, sí llama la atención las conductas del correísmo porque son una organización política que ha marcado la pauta, que ha llevado, pues, la batuta y que ha sabido leer e interpretar de manera adecuada en algunos momentos de la historia reciente del país los sentimientos ciudadanos y ha sabido conectar con ellos. Si hubieran mantenido su postura original, la de apoyar esas 2 preguntas o la de instar a que se vote por el no en esas 2 preguntas, podrían reclamar sin problema hoy el triunfo en la del trabajo por horas y en la del arbitraje internacional. Pero ¿cómo le dice hoy el correísmo al electorado que se pronunció abrumadoramente a favor de temas en los que ellos impulsaron el no?
que esos asuntos, no sé, no son importantes, o como le dicen, ¿sabes qué, gente? Yo estoy conectado contigo, con tus percepciones, y resulta que un 70, un 75% votó al contrario de lo que yo le estaba diciendo, de lo que yo lo estaba convocando. ¿Cómo se conecta aquello? Bueno, el correísmo igual lo va a hacer, ¿no? Igual de una u otra manera salen a enarbolar la bandera de la victoria, como otros movimientos finalmente, ¿no? Lo interesante es ver el juego de cómo se restablece el tablero electoral, ¿no? Yo había sostenido que la consulta popular puede ser considerada como una primaria de cara finalmente a lo del 2025. ¿Y qué es lo que va a pasar en el 2025? No solo son elecciones presidenciales y asambleístas. El 2025 va a ser un año muy complejo para el Ecuador porque va a ser un proceso profundo de transición. No olvidemos que hay que elegir un nuevo fiscal general, se renueva parcialmente la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia, es decir, van a haber cambios profundos en ese sentido. El correísmo igual está, digamos, adjudicándose la victoria. Sí, pero una cosa es lo que digan, Pedro, y otra cosa es lo que realmente piensa en casa adentro. Saben que no les fue bien, saben que no pueden decir hemos ganado la consulta y saben además que en esas otras 9 preguntas no solamente que no ganó el no, sino es que en muchas de ellas ni siquiera alcanzan ese 35% de voto duro del que siempre se ha hablado. Por eso les digo que creo que lo importante es el después, porque de una u otra manera, ¿no es cierto?, el poder enarbolar la bandera de la victoria puede servir ahora. Sin embargo, si el gobierno logra administrar las expectativas y generar resultados, ¿no es cierto?, con el tema de la violencia, ese va a ser un golpe fuerte para el correísmo. Pero si el gobierno no logra hacerlo, si los picos de inseguridad se mantienen, si la crisis energética se mantiene, ellos pueden capitalizar el tema, ¿no es cierto? Es decir, aquí el elemento de análisis no es en sí mismo la victoria o la derrota, sino la capacidad de los movimientos sociales y políticos de quién capitaliza, quién tiene las herramientas para capitalizar, digamos, estos resultados, no ahora, sino de cara, digamos, al corto, mediano y largo plazo. Y en el después que vienen, por ejemplo, en las relaciones ejecutivo-legislativo, Pedro, tomando en cuenta pues que el presidente Noboa se encuentra ante una situación inédita, ya sin mayoría, sin el correísmo y sin construye, ¿no? A propósito, ¿cómo interpreta usted la jugada del gobierno con ese comunicado de su bancada legislativa para tratar de desmarcarse de la pregunta del trabajo por horas ante la inminencia del triunfo del no? Sin embargo, pues van quedando algunos muertos en el camino. Evidentemente, digamos, este es el juego también de señalar al otro, porque claro, el gobierno intenta desmarcarse de esas 2 preguntas, ¿verdad? Pero claro, no se desmarca de la pregunta 1, que fue, digamos, una iniciativa del gobierno de Lasso, ¿no? Es decir, ese es el juego de la narrativa. Pero aquí hay un tema bien interesante, que el gobierno, digamos, venía construyendo su identidad, pero al romper las relaciones, digamos, tan abruptamente con la Revolución Ciudadana y al romper relaciones con Construye, parecería que la nueva identidad del gobierno es del anticorreísmo. No sé si consciente o inconscientemente quiere ocupar ese lugar, pero lo está ocupando. Y lo que usted dice es fundamental. Ahora hay que regresar a ver la relación ejecutivo-legislativo, ¿no es cierto? El Ejecutivo, con muchísimo éxito en la operación política en el Legislativo, ahora acaba de romper la relación con el 48% de la Asamblea Nacional, que involucra presidencias de comisiones claves como la de fiscalización, 3 votos en el CAL, etcétera. Si ahora tiene que finalmente tratarse las leyes que tienen que aprobarse derivados de la consulta popular, ¿cuál es el margen de negociación que va a tener con la Asamblea? ¿Cómo va a poder construir finalmente ese nuevo puente en los cuales los necesita? Estos asambleístas, digamos, desertores de los otros movimientos, ¿querrán acercarse a un gobierno que, si bien ganó la consulta, sigue sin poder administrar la crisis energética? Son varias preguntas que hay que contestarlas dependiendo cuánto pase el tiempo, ¿no? Y no quiero que no nos alcance el tiempo para obtener su criterio sobre esto, Pedro. Hablemos de los electores. Un 28% decidió no participar del proceso. ¿Eso cómo se entiende? Es difícil interpretarlo, son 10 puntos más desde la última elección, ¿no? Es decir, la segunda vuelta del 2023 tuvo 18% de ausentismo. Hay que investigarlo, hay muchísimas, digamos, preguntas que me surgen, ¿no es cierto? Por ejemplo, pesa mucho la migración, es decir, no es que haya ausentismo, sino que hay personas que abandonaron el país y por eso no votaron. No creo que sea el 28%, evidentemente, pero puede ser un gran porcentaje de ese pastel. Digamos, se necesita mucho cuantitativo para analizarlo, ¿no? Puede tener vinculación con el humor social, por eso hay que medir cómo queda el humor social después de la crisis energética, no necesariamente la consulta popular como un factor determinante, cómo queda, digamos, el humor social con este desgaste de no tener agua, no tener luz, no tener servicios básicos. Creo que eso es lo fundamental para entender el comportamiento electoral. Si tanto problema había, ¿no debía, pues, Daniel Noboa perder la consulta? O sea, ¿cómo fue que la gente dijo, a ver,
espérate un rato, yo puedo no estar de acuerdo con el modo de gobernar de este presidente, hay inseguridad, no hay energía, no hay servicios básicos, en fin, hay un montón de problemas, pero voy a votar por las propuestas que él está haciendo. ¿Por qué con Noboa sí? ¿Por qué con Lasso no? Yo sé, Pedro, que dice eso hay que analizarlo todavía y hay que revisarlo a profundidad, pero ¿qué ideas, no sé, de inicio se le vienen a la cabeza? A ver, digamos, voy a intentar construir hipótesis de respuesta, ¿no es cierto? El primero yo creo que fue el factor el tiempo, fue supremamente importante. Ya las encuestas de perfiles de opinión de enero, ¿no es cierto?, te planteaban que, por ejemplo, el gobierno ganaría ampliamente la consulta, pero a inicios de marzo ya te determinaba que un 52% de la gente iba a leer pregunta por pregunta. Eso nos hace concluir que el electorado ahora es un electorado maduro, con profundos principios democráticos y conocedor, digamos, de los temas de la política. No necesariamente. Por eso hay que analizar bien cuál es el factor del comportamiento electoral. Pero si es que esa tendencia se mantenía, 2 semanas más, 3 semanas más con la crisis energética, quizás podían variar los resultados. Ahora, de cara finalmente a este elemento comparativo que le estoy diciendo, la encuesta de perfiles de opinión de marzo, los números, digamos, sí son distintos. Es decir, el sí no es tan contundente en varias de las preguntas, sin embargo gana. Por eso les digo, el factor tiempo quizás sí fue un elemento sustancial, digamos, para estos resultados. En la salida de Mónica Palencia del Ministerio de la Política para poner allí al director de la Central de Inteligencia, ¿qué significa, Pedro, en medio de esta recomposición legislativa que se debe dar? ¿Qué implica ese gesto? Eso es una relación que hay que analizar, el gobierno, digamos, en su interior. Usualmente, digamos, después de un proceso eleccionario se dan crisis de gabinete, ese puede ser, digamos, un elemento. Me parece que de una u otra manera lo que hace es zapatero a tus zapatos, ¿no? Es decir, la ministra Palencia que se dedique, digamos, al tema de, la violencia, la seguridad, y el ministro de Gobierno, ¿no es cierto?, que se encargue de las relaciones políticas con relación, digamos, a aprobar estas leyes que ahora hay que aprobar. Me sorprende finalmente que no sea un actor con perfil mucho más político, digamos, ¿no? Yo hubiese esperado que sea el viceministro Torres quien asume ese cargo. Sin embargo, digamos, este gobierno se ha caracterizado por tomar decisiones que son muy complejas de leer y que a veces tienen efectos impredecibles, ¿no? Pedro Donoso, experto en comunicación política. Doctor, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muy amable, Lenin.